Buenas tardes a todos. Buenas tardes a tothom. Buenas tardes a tothom. Anem a començar. Anem a començar la sessió d'avui, que com sabeu és la darrera sessió. Jo tinc aquí apuntat que hem fet 15 sessions, doncs això, 15a sessió. Anem a començar a fer i si no recordem el temps. Anem a comentar, anem a la azora número 13. I en concret dos anilles molt breus. Avui al final, per completar alguns temes així importants, doncs anem a castellano. Para completar algunos temas importantes vamos a hacer aleyas muy puntuales, porque creo que dan bastante juegos. En concreto las aleyas 28 y 29 de la zona 13. Por lo tanto, nuevamente, in media res, en medio de la cosa. Dice, quienes crean, aquellos cuyos corazones se tranquilicen con el recuerdo de Dios. ¿Cómo no van a tranquilizarse los corazones con el recuerdo de Dios? Quienes crean y obren bien, serán bienaventurados y tendrán un bello lugar de retorno. Simplemente esta breve fragmento. Estas aleyas que comentamos, juntamente con la que vendrá después, giran ambas sobre el tema de lo que técnicamente se conoce como zikr o recuerdo, que es una de las palabras clave para entender el universo coránico, por extensión la espiritualidad islámica, y especialmente me atrevería a decir en su versión o en su vertiente sufí. Más todavía, podríamos decir que el zikr constituye el núcleo operativo de la propuesta espiritual coránica. Por tanto, si me lo permitís, voy a hacer una pequeña explicación a partir de esta ley sobre el concepto de zikr o recuerdo. Este término, zikr, tiene, por decirlo así, tres acepciones posibles. En primer lugar, desde el punto de vista metodológico, el zikr es una práctica de silenciamiento interior concreta, que consiste en la invocación, rememoración, por decirlo así, de algún nombre de Dios. La práctica de Rumi, según sabemos, era y consistía en la repetición, meditación, reflexión constante sobre la palabra Allah, o de alguna fórmula precisa que condense el mensaje espiritual coránico, la ilaha illallah. No hay más divinidad que la divinidad, que era la única práctica de silenciamiento, por ejemplo, de Ibn Arabi, o de meditación, como queráis decir. Dicha práctica en algunos casos comporta una dinámica corporal y respiratoria, así como una dinámica silenciosa o bien vocal. Y la práctica del zikr o recuerdo es tanto personal como colectiva. La segunda acepción de la palabra zikr es que el zikr es otro de los nombres con los cuales conocemos el Corán. El Corán, en algunas versiones en el Corán aparece con el nombre de al-zikr, el recuerdo. El Corán es pues un recuerdo, y eso ya lo hemos ido viendo a lo largo de las sesiones. Su cometido no es otro que recordarnos, podríamos decir lo primordial, e instarnos a que recordemos eso primordial. ¿Y qué es lo primordial a ojos coránicos? Pues lo que hemos venido diciendo, el tawhid, o el eje de la cosmovisión coránica, que afirma, pero apofáticamente, esto es mediante negaciones, que no hay más realidad que la realidad, o que solo existe Él. Y es un recuerdo porque eso primordial que se recuerda, que se trae de nuevo al cordis, al corazón, ya está ahí, en tu sí mismo más profundo. No es pues nada nuevo ni exógeno, pero algo que sí hemos olvidado. En tercer lugar, la acepción más amplia del zikr es una actitud de presencia interior de quien vive en el mundo
pero el mundo no vive en él. Vive pues en la presencia de lo que realmente cuenta y es importante. Dicho en otras palabras, zikr significa vivir, esta es una expresión que utiliza a veces María, vivir residiendo en él, en eso, en lo que es. Vivir en zikr es vivir siendo la morada, por decirlo así en términos cristianos, del Padre, y no residir en el ego y sus caprichos volúbiles. Semánticamente el término, y esto creo que es importante, cubre dos campos principalmente. Zikr, primero de todo, es fecundar, y hace referencia en este caso, por lo tanto, al valor, recordad la palabra, al valor genesíaco de la palabra. Invocar el nombre de Allah, de Dios, podríamos decir, es dejar que nos fecunde interiormente con su significado. El zikr, esta práctica, tal como lo contemplan los sufíes, consiste en vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de él, de su nombre, silenciarlo apropiadamente para que pueda hacer eco él. Por lo tanto, sea la fórmula que sea, Hu Allah, la ilaha illallah, la fórmula que se repita, se invoque, etcétera, etcétera, actúa como si de una semilla que nos fecunda desde dentro se tratara. A este respecto trazo un pequeño paralelismo porque no está mal, creo. Y es el paralelismo entre el zikr sufí y eso que llaman los bija mantras utilizados por los yogis indios. Teniendo en cuenta que esta palabra, ese mantra mínimo, ese sonido sin significado, bija quiere decir justamente semilla en sánscrito. Por lo cual habría un gran paralelismo, una gran semejanza con la práctica del zikr sufí. Y en segundo lugar, zikr es, y ya lo hemos ido insinuando y diciendo, recuerdo, rememoración, invocación, pero también reconocimiento. Y efectivamente, quien reconoce, ¿cómo no ha de vivir en paz? Que es el tema central de la aleya. Por consiguiente, tras todo lo dicho, se entiende perfectamente que la aleya que tratamos, la aleya 28, afirme de forma, yo diría, tan bella, cómo no van a tranquilizarse, cómo no van a sosegarse, cómo no van a pacificarse los corazones con el recuerdo de Dios. Un aforismo sapiencial, un hadith atribuido a Mahoma dice: cada cosa tiene un pulimento, cada cosa tiene un pulimento, y el de los corazones, el pulimento de los corazones es el zikr, es el recuerdo. Los corazones se pulen, abrillantan y pacifican mediante el recuerdo, mediante el zikr. El corazón del hombre descansa en el zikr, y mediante el zikr, porque se reconoce y reencuentra en el propio zikr, porque en él haya su origen y su destino, que es él el que es eso. Acabo con algo más, porque creo que hay algo más aún. El corazón del hombre halla sosiego y descanso en el zikr, porque cesa de conducirse en el mundo como si éste dependiese de él. Y es que en el zikr, en el recuerdo, descubre el hombre que el único actor real de la vida es él. El zikr nos enseña a cederle el testigo del protagonismo a él. Descanso porque dejo de actuar para que sea él quien intervenga por mí a través de mí. Y de ahí se sigue el gran salto cualitativo del hombre espiritual. Dejar de ser un depredador para convertirse en un amante admirado e interesado por todo, como bien afirma María en algunas de sus obras. Así pues, ¿quién invoca o recuerda a quién realmente en la práctica del zikr? Los derviches lo tendrán clarísimo. En el zikr, él se recuerda y dice a sí mismo a través nuestro, porque ya lo hemos dicho, no hay más actor que él. Bueno, seré muy breve. Los que creen, en el sentido de que ven,